Hola señores médicos homeópatas, soy el doctor José Luis del Palacio y a nombre de Homeosystem quiero invitarlos a participar con nosotros en esta serie de encuentros en los cuales vamos a tratar temas de sumo interés. Vamos a ir desarrollando desde la parte histórica de esta interesante ciencia hasta llegar a constituir algunos de los casos de la práctica del doctor Samuel Hahnemann y de la mía propia. En esta ocasión vamos a iniciar con ¿Por qué homeopatía? Parte 1. En la homeopatía tenemos la mejor, si no es que es la única posibilidad para lograr este ideal de salud en el ser humano y por ende en la sociedad actual, para lo cual me gustaría revisar los siguientes aspectos: estado actual de la salud en el mundo, viejo debate homeopatía-alopatía, definición de ciencia, pasos del método científico para concluir ¿por qué homeopatía? Un asunto importante es el hecho alarmante de que en la actualidad cada vez hay más enfermedades crónico-degenerativas. Y no sabemos si es que la medicina alopática no puede cumplir la expectativa de curación, o más bien, si es el uso de tanto fármaco con sus respectivos efectos secundarios que ha provocado dicha condición. Lo cierto es que la llamada ciencia médica no ha hecho nada por mejorar el estado de salud de la población en general, a pesar de sus muchas investigaciones por encontrar los medicamentos milagrosos que pudieran lograrlo. Pero como veremos, lo que en realidad sucede es que los cimientos de los planteamientos no están del todo claros, ya que por la misma definición, ¿no sería de suponer que el objetivo de la ciencia médica es el de curar a los enfermos? Acabo de ver en un video de healthtube.com a un doctor naturópata llamado Peter Glidden de los Estados Unidos, en el que denuncia que en ese país la tercera causa de muerte es justamente la ocasionada por el tratamiento médico, y dice que la fuente de esto es la misma Journal of American Medical Association, lo que sería la vaca sagrada de medicina en los Estados Unidos, mencionando que de acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, cada vez fallecen 15,000 personas directamente a causa del tratamiento médico. Y aquí es donde yo preguntaría, ¿esta forma de terapia merece ser llamada científica? Y una voz en mi interior me responde que si los mismos pésimos resultados fuesen obtenidos, por ejemplo, por la física, pues esta no sería más que una serie de conocimientos conjeturales, sino una ciencia. Estaremos de acuerdo al considerar que el principal problema de la medicina, hablando en términos generales, es establecer las bases científicas de la terapéutica, es decir, que en la práctica alopática la búsqueda de la piedra filosofal continúa hoy día, o sea, el encontrar una respuesta específica siempre, en todos los casos, para curar a un determinado enfermo. Y en este sentido, la vieja discusión en la medicina no es otra cosa que el significado de método científico en la terapéutica. Y aún al día de hoy, los dos grupos médicos alegamos que el nuestro es el método científico. Y como ambos métodos son diametralmente opuestos, no solo en la terapéutica, sino en toda su concepción filosófica y metodológica, obviamente no pueden ser ambos científicos. Y nuestro dilema es ahora indagar con toda seriedad cuál de los dos métodos es el realmente científico. Si los homeópatas alegamos que la nuestra es la ciencia de la terapéutica, esta afirmación da por sentado que otra ciencia terapéutica no existe. Y es el objetivo del presente contenido, el demostrar que nuestra terapéutica sí tiene las bases necesarias para ser considerada científica. Por lo tanto, tendremos que establecer una discusión acerca de la naturaleza y las condiciones de la única posible ciencia terapéutica. Y lo que seguiría es examinar los métodos mediante los cuales esta ciencia podrá ser estudiada y practicada con el mayor de los éxitos y por lo tanto ser la herramienta confiable en el arte de la curación. En el presente es mucho lo que se debate en relación a las diferentes terapias que la medicina ortodoxa, alopática,
patrocinada por los grandes capitales, ha denominado arbitrariamente terapias alternativas, como si la alopatía fuera la primera elección, es decir, la científica para curar, y todas las demás son consideradas por lo tanto alternativas a la efectiva. Pero si esto fuera así, en realidad en todo el mundo, ¿sería de esperar la existencia y aumento de tantas enfermedades crónicas? Obviamente algo no encaja, ¿no creen? Sin embargo, los médicos alópatas dicen que si la homeopatía fuera tan efectiva como pretende ser, ¿acaso no sería esta la medicina más popular? Refiriendo esto al menosprecio de que la suya es una ciencia y la homeopatía no lo es. Pero la discusión de este tema es complicada, como lo es toda discusión acerca de la medicina, a causa de la confusión generalizada con los términos y las definiciones, como veremos más adelante, así como por la falta de consenso en relación a la definición de método científico en medicina. El médico alópata que su método es el científico, porque él mide con precisión, con varios exámenes y diagnósticos que, reconocidamente, se deben a métodos empleados por la física y la química, y este procedimiento supone ser científico. Sin embargo, debo aclarar que este tipo de exámenes de laboratorio no es del dominio exclusivo de la medicina ortodoxa. Una parte cada vez más numerosa de médicos homeópatas también nos formamos en las universidades de medicina convencional y también podemos utilizar estas técnicas científicas de estudio. Sin embargo, cuando lo hacemos es únicamente para documentar y dar constancia del nombre de enfermedad que está recibiendo el tratamiento homeopático. Para tener evidencia que a medida que el paciente mejora de sus síntomas, en caso de ser un paciente médico alópata o lo fuese su familiar, con el medicamento homeopático específico, sus constantes de laboratorio o su electrocardiograma o su resonancia magnética o cualquiera que fuera el conjunto de estudios apropiados también reflejarán los cambios favorables. Sin embargo, un buen médico homeópata nunca utilizará tales estudios para determinar cuál será el medicamento específico en un dado paciente, ya que estaremos siempre basados en nuestra evidencia directa con el paciente mismo, es decir, sus síntomas. Lo que debemos notar es el objetivo que cada cual establece en estos estudios de gabinete o en los exámenes de laboratorio, y es que el médico ortodoxo da forma a lo que ellos llaman la entidad nosológica. En otras palabras, se crea una entidad a partir de un concepto de enfermedad, y la búsqueda por medio de tales exámenes de laboratorio pretende encontrar o demostrar la existencia de tal entidad, un ente que, por cierto, no puede tener existencia propia, ya que a manera de comentario jocoso, nadie ha visto pasearse por el mundo una esclerosis múltiple o una leucemia agazapada en espera de que pase por ahí algún desprevenido para atacarlo. Además, lo ambiguo de los procedimientos diagnósticos es bien reconocido, de tal manera que lo que podemos ver con mucha frecuencia, o tal vez como una regla, es que si una persona acude al médico ortodoxo con cualquier tipo de padecimiento que no sea un infecto contagioso, después de una batería de estudios recibirá un diagnóstico y un tratamiento determinado. Pero si este paciente prefiere ver una segunda opinión, se dará cuenta que recibirá un diagnóstico y un tratamiento diferentes al primero. Y si aún así decide ver un tercer facultativo, se llevará la sorpresa que recibirá un tercer diagnóstico y tratamiento completamente diferentes, de tal forma que no parece haber un rigor en cuanto al diagnóstico y tratamiento del paciente. Por lo tanto, esto no podría ser considerado científico en el sentido ordinario de la palabra, ¿o sí? Al no hacer un diagnóstico científico, puesto que lo que sigue es el tratamiento, pues este tampoco podrá hacerlo. El diagnóstico alopático nunca apunta al uso de un solo medicamento, es decir, no necesariamente existe una relación inmediata entre diagnóstico y tratamiento. Siempre es el juicio del médico el que entra en juego. Entonces me pregunto, ¿dónde está el rigor científico? Pero como es de esperarse, si la medicina con el mayor poder económico define su método como científico, entonces todas las demás terapias, la homeopatía incluida, resultarán por la misma definición ser no científicas. Me gustaría hacer aquí una pequeña digresión. A nadie se le ocurriría negar la existencia de los microorganismos.
Y dado que la medicina convencional ha hecho su mejor esfuerzo en el combate contra estos, no sin haber provocado una enorme cantidad de complicaciones por los efectos secundarios de sus antimicrobianos, me pregunto, si tenemos, por ejemplo, el caso de un individuo que cursa con una faringoamigdalitis reconocidamente estreptocócica por medio de ese científico procedimiento que es el cultivo de exudado faríngeo, que demuestra la existencia de esta bacteria del estreptococo beta hemolítico, el médico ortodoxo tratará esta condición con un antibiótico que también prescribe en casos virales, por cierto. Tal vez será la penicilina, después de lo cual este paciente será una persona hipersensible a los cambios de clima. A esta persona le ha cambiado el carácter para mal y en la mayoría de los casos esta faringoamigdalitis se convierte en lo que ellos llaman elegantemente de repetición. Sin embargo, cuando el homeópata experimentado trata a este mismo enfermo no con un antibiótico, sino con un medicamento homeopático específico, seleccionado de acuerdo a la totalidad de los síntomas del hoy en este enfermo, y dicho medicamento cura la condición en un tiempo mucho más corto que lo que tarda el antibiótico en complicarla, ya que el paciente en el caso de la homeopatía queda con un vigor notable, un buen sueño, buen estado de ánimo, etc. Entonces la pregunta flota en el aire. ¿Era el estreptococo el único causante de este estado en el enfermo? ¿O es que el medicamento homeopático tiene propiedades antibióticas aún no descubiertas y que son más selectivas que el antimicrobiano convencional? Como que algo no queda muy bien explicado, ¿no les parece? Pero lo mismo puedo decir no solamente para una fiebre tifoidea, sino también para la influenza, el dengue, la hepatitis y otras infestaciones virales. Entonces, con el debido respeto, con toda esta información, no puedo ver al conocimiento alopático sino como una interpretación ilusoria e innecesaria de la naturaleza real y fácilmente perceptible de las enfermedades. Esto ha sido todo por el día de hoy y espero que haya sido de provecho y de su agrado. A nombre de Homeosystem, me despido de ustedes y espero contar con su atención en el próximo encuentro. Gracias.